Lara era una joven encantadora. Tenía los ojos brillantes, era inteligente y estaba destinada a toda una vida de éxito. Me hubiera gustado pasar más tiempo con ella, pero el romance es algo que nunca me ha funcionado. Nunca podría haber ningún futuro entre nosotros. Ella tenía toda la vida por delante y ambiciones que perseguir, mientras que yo miraba el barril de la eternidad, sabiendo que no tenía nada por delante. Vivía el momento, sin pensar en el pasado ni en el vacío potencial del futuro. Sin embargo, a pesar de nuestra incompatibilidad innata, aquella noche no rechacé sus insinuaciones y por eso siento una culpa inconmensurable. Tal vez podría haberme limitado a tomar lo que necesitaba en un rincón tranquilo y dejarla que se recuperara. Pero era joven y salvaje. Quería llevarme de paseo y me sentí inclinado a dejarla hacer. Esa noche fuimos de bar en bar, probando todo tipo de licores y cócteles. Yo aguanté mucho mejor la bebida que ella, y no la perdí de vista para asegurarme de que no fuera demasiado lejos. Antes de que el reloj diera la medianoche, le imploré que bajara el ritmo y se pasara al agua. Se le había pasado un poco la borrachera, cuando me invitó a su casa unas 3 horas más tarde. Naturalmente, al principio me negué, no quería aprovecharme. Los dos estábamos todavía bastante borrachos, pero con sus labios en los míos y sus brazos alrededor de mí, me dio a entender que estaba muy interesada en mí. Así que cedí y pasé la noche con ella, y vaya noche. La abracé en nuestro regodeo. Se había quedado profundamente dormida en mis brazos. Podía sentir la sangre que le corría por las venas y le aparté suavemente el pelo oscuro del hombro, antes de hundir los dientes en su piel suave e intacta. La sangre joven es siempre mucho más satisfactoria. Bebí todo lo que pude sin hacerle daño, y mientras dormía a mi lado, cuidé y vendé su herida antes de escabullirme por la mañana. Cuando despertara, probablemente atribuiría su nueva herida a algún accidente que había tenido mientras bebía. Es casi seguro que no volveríamos a vernos, y si lo hiciéramos, dudo que recordara mucho de mí, a través de la bruma de los recuerdos ebrios de aquella maravillosa noche. El vampirismo no ha sido algo que me haya gustado especialmente. Supongo que, además de la inmortalidad, está la ventaja de haber visto los aspectos más extraños del mundo. He conocido sirenas, hadas, y entidades sobrenaturales tanto buenas como malas. He visto partes del mundo que ningún ojo mortal debería ver jamás, y sé secretos que la humanidad no debe saber. Y todo esto lo hice mucho antes de que mis actuales empleadores me contrataran para proteger al mundo desprevenido de las cosas más terribles que acechan en sus oscuros rincones. Empero, mis días y mis noches se repiten mientras avanzo monótonamente hacia un olvido desconocido, con mis muchos nombres perdidos en la historia una y otra vez. Ahora me llamo Robert Mars, aunque dentro de 20 años me llamaré de otra manera. Soy un vampiro, aunque involuntariamente, y a pesar de la naturaleza parasitaria de mi incesante existencia, intento contribuir a la mejora del mundo que me rodea. Y fueron mis esfuerzos por contribuir los que hicieron que mi teléfono zumbara al salir de casa de Lara aquella mañana. Contesté en cuanto vi quién llamaba. Una llamada del detective Rick Davis es algo que sé que no debo ignorar. Aunque hubiera sabido a dónde me llevaría esa llamada, habría contestado. No se puede negar el destino. La habitación del hotel era un desastre, pero eso no me sorprendió. Davis me había esperado junto a la puerta. Era la única otra persona viva dentro. Imaginé que había enviado a sus socios antes de que yo llegara. Era mejor que no me mezclara demasiado con ellos. Davis no necesitó decir ni una palabra al principio. La chica muerta en la cama del hotel decía lo suficiente. Mirándola fijamente, fui capaz de reconstruir la historia lo suficiente como para saber quién era. Sus medias de rejilla y su minifalda de cuero me decían que había sido prostituta, y las marcas de inyecciones de sus brazos, que había consumido drogas. Al final, dudé que fueran las drogas las que la habían matado. A juzgar por la expresión de su cara, probablemente la causa fue el destripamiento. Le habían abierto el estómago verticalmente. Sus entrañas estaban esparcidas por la cama, empapando las sábanas con su sangre. A pesar del desorden, me di cuenta de que faltaban cosas. A destacar, los riñones y el útero. Davis se quedó detrás de mí, dejando que me fijara en los detalles de la escena del crimen. Guardó silencio unos instantes antes de hablar,
La tercera esta semana. Dijo. Siempre alguna puta drogada en un hotel barato como este. La habitación estaba registrada a nombre de Jeffrey Book. Teniendo en cuenta que el último fue John Deere, tengo la sensación de que el nombre no nos llevará a ninguna parte. Entonces, ¿por qué me llaman?, pregunté mientras miraba de nuevo a Davis. Si te preocupan otras chicas, te has equivocado de vampiro. Esto parece más territorio de Hartmans que mío. De todas formas, no creo que ni yo ni mi organización seamos de mucha ayuda aquí. Esas heridas son limpias. Fue algo quirúrgico. Esto no fue exactamente sobrenatural. Tal vez no el método. Estoy un poco más preocupado por el motivo. Con la primera chica, fue su corazón y su hígado. La última que encontramos, tenía el cráneo cortado muy meticulosamente. Estaban detrás de su cerebro y lo querían intacto. ¿Un caníbal tal vez?, pregunté, o tal vez una extracción de órganos. De alguna manera, no creo que nuestras últimas víctimas estuvieran relacionadas con el mercado negro. Pero, Kelly Ballard tenía antecedentes. Es exactamente lo que esperarías. Posesión, prostitución, agresión. Incluso sin eso, se nota que no era precisamente la viva imagen de la salud antes de todo esto. Podría creer que era caníbal si no hubiéramos encontrado sus riñones en el basurero de atrás. Da la casualidad de que también encontramos el hígado de la primera víctima. Davis me miró fijamente. ¿Crees que es ocultismo?, pregunté. Bueno, ahora mismo nos falta un corazón, un cerebro y ahora un útero. En este momento nuestro mejor escenario es que se los esté comiendo. Quiero saber cuál es nuestro peor. Volví a estudiar el cadáver. Quienquiera que hubiera hecho esto, había ido claramente directo al grano. No hubo mucha lucha. Habían sido lo bastante fuertes como para inmovilizar a Ballard y destriparla viva. Aunque no parecía ser la mujer más fuerte con vida, dudaba que eso hubiera sido una hazaña fácil para una sola persona, y un grupo también sugería algo más que un simple caníbal. No soy exactamente un experto en rituales ocultos, detective. Le dije. Hay una lista interminable de las cosas que puedes invocar con órganos humanos. Especialmente los 3 que se llevaron. Supongo que esto era ocultismo, lo que sea que estén tramando no puede ser bueno. Creo que puedo decir con seguridad que lo que sea que pudieran soltar, no es exactamente algo que querríamos desatado. Estoy hablando de una entidad de clase 4, tal vez incluso de clase 5. ¿Clase 5? Preguntó Davis, con una ceja levantada. ¿Qué es eso? Algo apocalíptico, en el peor de los casos. Dije, cualquier cosa de clase 4 o superior, generalmente tiene el potencial de acabar con la sociedad tal y como la conocemos. La clase 5 es una amenaza existencial garantizada. Casi siempre son deidades físicas, aunque no estoy seguro de lo que podrían intentar invocar. ¿Esto ayudaría en algo?, preguntó. Metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre. Me lo ofreció, y se lo arrebaté de la mano. Abrí el sobre y eché un vistazo a las fotos que había dentro. Eran de otra habitación de hotel, con otra chica muerta. A juzgar por los daños en el pecho, supuse que se trataba de la primera víctima. Empero, en esta foto estaba claro que habían pintado algo en el techo. Un extraño círculo con un símbolo retorcido en su interior. No era un símbolo que yo reconociera. Eso estaba en la escena del primer crimen, dijo Davis mientras estudiaba la foto. Vimos algo parecido a unas manzanas del segundo asesinato. Ojeé las fotos para ver a qué se refería con el segundo símbolo. ¿Encontraste algo cerca de aquí?, pregunté. Todavía no. Pero creo que lo haremos. Él contestó. ¿No te suena esto, supongo? No, pero tengo un socio al que puedo contarle esto. Un fa. Generalmente están mejor versados en estas cosas. Hazlo. Te haré saber lo que descubramos, dijo Davis. Su teléfono zumbó y lo miró antes de soltar un resoplido de satisfacción. Uno de mis chicos consiguió acceso a la cámara del vestíbulo. ¿Quieres acompañarme a echar un vistazo? Por supuesto. Respondí.
Aparté la mirada del cuerpo sobre la cama. Vaya adelante, detective. Davis echó a algunos de sus agentes de la sala de seguridad del hotel cuando entramos. Algunos me lanzaron miradas curiosas que no correspondí. Cuando llegamos, uno de los empleados del hotel ya había puesto en cola el vídeo. Davis le hizo un gesto para que se marchara cuando ambos estuvimos dentro, y el empleado lo hizo en silencio. Cuando nos quedamos solos, el detective puso el vídeo. Pude ver varias figuras moviéndose por el vestíbulo, pero solo una de ellas me resultaba familiar. Kelly Ballard esperaba en el vestíbulo, muy viva. La hora indicaba que había sido sobre las 8 de la tarde de la noche anterior. Davis me miró para confirmar que yo también la había visto. Mi atención seguía fija en Ballard. Jeffrey Book. Le dije, por casualidad no conseguiste una descripción de él, ¿verdad? Claro. El pelo castaño corto. Ojos marrones. Caucásico. ¿Te suena? Me reí sin gracia. Esa descripción habría encajado con cualquiera de nosotros y solo Dios sabía cuánta gente en la pantalla tenía ese aspecto. Entonces vi que alguien se acercaba a Ballard. Mis ojos se entrecerraron al verla. Estaba seguro de que no era Jeffrey, pero aún así la reconocí. Davis volvió a mirarme al ver mis ojos entrecerrarse. ¿Qué pasa?, preguntó. Observé cómo la nueva mujer de la pantalla hablaba con Ballard. A diferencia del atuendo bastante cutre de Ballard, la recién llegada llevaba un precioso vestido de noche. No pude distinguir el color en la grabación en blanco y negro. Era oscuro. Vi cómo cogía la mano de Ballard y la llevaba hacia el ascensor, sin duda para conducirla a la habitación donde encontraría su destino. ¿Hay cámaras en los pasillos de arriba?, pregunté. Ninguna. Davis dijo. Me parece un descuido, aunque este lugar no tiene precisamente buena reputación. ¿Qué viste?, Davis preguntó. Esa mujer que se acercó a Ballard, ¿la reconociste? Sí. La reconocí. Le respondí. He tratado con ella antes. ¿De verdad? ¿Y qué es ella? ¿Un hombre lobo? ¿Otra sirena, tal vez? Una humana. Respondí. Pero no del tipo que yo imaginaría que se involucraría en algo así. Voy a necesitar unas 48 horas, detective. ¿Puede darme ese tiempo? ¿48 horas? Eso es pedir mucho más. ¿Qué vas a hacer? Mi investigación. Te enviaré toda la información que consiga sobre ese símbolo y todo lo que consiga de la chica. Lo único que te pido es que me la dejes a mí. Si está involucrada, no es la que manda, pero quizá pueda decirme quién es. Davis no parecía satisfecho con mi petición, pero al cabo de unos instantes suspiró. Bien. Haz lo que tengas que hacer, dijo. Pero después de 48 horas, voy a ir tras la chica. Si no tengo nada en 48 horas, se la daré yo mismo. Le contesté. Gracias, detective. Davis y yo nos saludamos con la cabeza, antes de salir del hotel y asomarme al sol de la mañana. Mucha gente cree que la luz del sol mata a los vampiros. No es cierto, pero nuestros cuerpos están más adaptados a la noche. La luz del día es casi cegadora para nosotros, y embota nuestros sentidos. Volví a casa, a mi pequeño y acogedor apartamento después de dejar el hotel, y tras indagar un poco para asegurarme de que aún tenía la dirección, me acosté para descansar un rato. De todos modos, sería mejor contactar con ella por la noche. Sin embargo, mi descanso no fue ocioso. La fotografía de las marcas ocultas que Davis había encontrado fue enviada por correo electrónico a una colega mía, una sirena llamada Jodie West. La mayoría de las sirenas son bastante decentes. Son hemóvoras, como los vampiros, aunque son principalmente anfibias. Jodie y yo teníamos una relación bastante decente y la chica sabía más sobre Fa y el ocultismo que la mayoría. No pasó menos de una hora desde que envié el correo electrónico a Jodie, cuando recibí una llamada en respuesta. Mars, ¿estás ahí? Reconocí la voz de Jodie inmediatamente. Físicamente sí. Mentalmente, quién sabe. Le respondí, supongo que tienes algo. Sí.
dijiste que la policía local encontró esto en un par de escenas del crimen, ¿verdad? Supongo que también faltaban órganos. Vaya, vaya. ¿Cómo lo supiste? Pregunté. ¿Qué cosa terrible está intentando traer alguien al mundo esta vez? Para ser honesta, no estoy exactamente segura. Esta es una mierda de alto nivel. Probablemente estemos ante un intento de invocar a un clase 5. Arrugué la frente. Me lo había temido. Supongo que no sabes cuál. En los últimos 50 años no ha habido muchos intentos documentados de invocar a entidades de clase 5. La gente suele saber que debe mantenerse alejada de ellas. Si tuviera un poco más de información, tal vez podría conseguirte algo. ¿Qué órganos les faltaban a las víctimas? Cerebro, corazón y útero hasta ahora. Respondí y Jody pareció pensar un momento. Eso podría indicar algún tipo de entidad de renacimiento. Buscaré en algunas de mis fuentes, a ver qué aparece. Aunque, por favor, dime que tienes más pistas que esta. Tengo una que parece prometedora. Le contesté, le haré un seguimiento en breve. Bueno, no te demores y ten cuidado. Cualquiera que intente invocar a un clase 5, está desesperado o loco. Ambas son cosas con las que no quieres meterte. Mantente a salvo. Tú también. Respondí antes de colgar. Clase 5. Mierda. Me froté las sienes, y suspiré al recordar el rostro de la mujer que había visto en la pantalla. Deya Ross, ¿en qué coño te has metido? No había hablado con Deya en los 5 años que habían pasado desde que la dejé. 5 años no era mucho para mí, pero para ella imagino que debió parecerle toda una vida. No había malicia en lo que había hecho. La había amado. Pero como dije antes, el romance es algo que nunca ha funcionado para mí. No hay mucho futuro entre un mortal y yo. No puedo engendrar hijos de la forma tradicional y la mayoría de mis amigos o son inmortales como yo, o tienen una esperanza de vida muy superior a la de cualquier humano normal. Sin embargo, no creo que le importara. Tal vez fui egoísta al abandonarla para no tener que verla envejecer y morir. Estoy seguro de que ella pensó que lo era. En cualquier caso, aunque no consideráramos el paso del tiempo de la misma manera, volver a su apartamento después de tantos años, fue difícil. Había hecho mi reconocimiento antes de moverme. Comprobé que tenía la misma dirección, y esperé a que volviera del trabajo. Desde el coche la vi entrar en el edificio antes de seguirla. Empero, cuando llamé a su puerta, sentí una extraña expectación mientras esperaba a que contestara, así como un miedo irracional a que no contestara. Oír el chasquido de la cerradura y el sonido del pomo girando, no alivió mi malestar, como tampoco lo hizo la familiar visión de su larga melena pelirroja, que enmarcaba a la perfección su encantador rostro pecoso. Sus penetrantes ojos verdes se clavaron en mí, reconociéndome claramente, y no me abrió la puerta del todo. Había una tensión en ella que reconocí de inmediato, aunque era difícil saber si se debía a la incomodidad de volver a verme, o a algo más. ¿Qué quieres, Robert?, preguntó. Su tono era áspero y poco acogedor. Aún así, le ofrecí una débil sonrisa. Yo también me alegro de verte, Deya. Le respondí. ¿Te importa si entro? La verdad es que sí. Ella dijo. No has respondido a mi pregunta. Mi sonrisa se desvaneció. Su hostilidad no ayudaba a su caso. Estoy aquí por trabajo, me temo. ¿Alguna vez conoció a Kelly Ballard? El reconocimiento en sus ojos era imposible de negar. Kelly, dijo en voz baja. Ella dudó un momento antes de suspirar. Sí. La vi la otra noche, ¿por qué? Alguien la mató anoche. Las imágenes del hotel te sitúan en la escena. Deya se movió inquieta. Elegía sus respuestas con mucho cuidado, y no me quitó ojo de encima. Me reuní con ella. Estrictamente por negocios. Cuando me fui todavía estaba en la habitación del hotel, y estaba viva. ¿Por negocios? Le pregunté. No dio más detalles. La implicación era clara, pero no me la creí. A Deya le gustaban muchas cosas, pero las prostitutas baratas no eran una de ellas.
¿Por qué te importa? Ella preguntó. Pensé que tu gente solo se ocupaba de lo sobrenatural. Fantasmas, monstruos, y todo eso. Así que sabes algo. Se puso tensa y me miró fijamente. Yo no la maté. Y no sé quién lo hizo. La última vez que lo comprobé, técnicamente no eras policía, así que ¿por qué no te vas a la mierda y me dejas en paz? Intentó cerrar la puerta, pero metí el brazo para detenerla. El dolor del portazo en el brazo no me afectó. Deya, estoy aquí para ayudarte. Si tú no la mataste, entonces necesito saber quién lo hizo. Me empujó con el brazo hacia la puerta, y mientras se movía, vislumbré algo en el apartamento que había detrás de ella. Sobre una mesa vi una especie de escultura. A primera vista, parecían dos toros, pero solo podía ver sus mitades superiores. Parecían unidos. No lo sé. Ella estalló. Ahora déjame en paz, Robert. Dejaste muy claro que habíamos terminado y me gustaría que siguiera siendo así. La puerta se me cerró en las narices. Levanté la mano para llamar de nuevo, pero me detuve. No contestaría. Ya le había sacado todo lo que podía. Suspiré y me di la vuelta. La imagen de aquella escultura se me quedó grabada, y mientras volvía al coche, saqué el teléfono para marcar el número de Jody. Así que eran dos toros unidos en uno, ¿verdad? Jody preguntó. Solo las mitades superiores, pero sí. Respondí mientras conducía de vuelta a mi casa. Eso me suena familiar. Dame un segundo. Correcto. Coincide con la representación común de la deidad, Yubuth. No puedo decir que haya mucha información disponible sobre él. La primera referencia a él fue en una cerámica minoica de 6000 años encontrada en la isla de Creta. Algunos creen que se trata de una versión primitiva del mito del Minotauro, aunque si se examina la poesía minoica antigua, se encuentran algunas referencias tempranas a Yubuth como deidad maligna. ¿Poesía minotauriana? Sí. ¿Por qué suenas sorprendido? ¿Nunca has conocido a un minotauro? No lo he hecho. Admití. Hoy en día, están más o menos extinguidos. Antiguamente, algunos los cazaban para alcanzar la gloria. Es una verdadera lástima. Eran deliciosos. En fin, volviendo al tema, he encontrado algunas referencias dispersas en otras culturas que creo que podrían aludir a Yubuth. Y ninguna de ellas suena bien. Hay un vago ritual de invocación que implica la creación de un golem de carne, que le permitiría surgir y marcar el comienzo de algo llamado la divergencia entre sus fieles. Los textos no dicen qué es eso, pero teniendo en cuenta lo que se necesita para el golem, supongo que se trata de eso. ¿Qué más necesitarían para el golem? Pregunté. Bueno, tienen el corazón, el útero y uno de los cerebros. Necesitarán un cerebro más, un cuerpo huésped y 2 cabezas de toro cortadas. Las cabezas probablemente puedan conseguirlas sin causar mucho alboroto, pero el segundo cerebro y el cuerpo. Estamos buscando a 2 víctimas más. Dije en voz baja y maldije en voz baja. Imaginé que los nuevos amigos de Deya adelantarían los plazos de sus planes en cuanto se dieran cuenta de que estaba indagando. Eso no podía permitirse. Gracias, Jody. Pasaré las noticias relevantes a mi amigo de la policía local. Encontraremos a los que dirigen esto y lo cerraremos. Buena suerte. Investigaré un poco más, a ver si encuentro algo útil. Pero no prometo nada. Cuida tu espalda, Mars. Siempre lo hago. Le contesté. Llamé a Davis en cuanto colgó. No era necesario ocultar mis hallazgos. El hombre merecía saber a qué se enfrentaba. Mi amiga me ha informado sobre esos símbolos. Dije cuando Davis respondió, definitivamente es ocultismo. Quien quiera que sea el responsable va a matar 2 veces más y pronto. Vas a tener que moverte rápido si quieres detenerlos. Es probable que utilicen a la última víctima para completar su ritual, y los resultados no serán buenos. Siempre buenas noticias contigo. Murmuró. Supongo que no tienes ni idea de quién está detrás de esto. No exactamente, no. Le contesté,
pero estaré atento a mi pista. No me dio mucha información, pero tengo la sensación de que me llevará a un pez más gordo. Voy a casa a recoger algunas provisiones. Te mantendré informado durante las siguientes 36 horas. De acuerdo. Cuídate, Mars. Estamos en contacto. Davis también colgó, y me acerqué a mi pequeño apartamento. No tenía intención de quedarme en casa mucho tiempo. Mi plan consistía en coger parte de mi equipo, cambiar de vehículo y hacer una vigilancia a la vieja usanza. No era la forma más emocionante de pasar el tiempo, pero me había dado resultados en el pasado. Aparqué el coche en el garaje subterráneo antes de subir en ascensor hasta mi apartamento. Cuando abrí la puerta y entré, enseguida me di cuenta de que no estaba solo. Ya he mencionado que los vampiros están más en sintonía con la noche. Vemos mejor en la oscuridad, y mis acechantes no parecían darse cuenta de ello. Una persona normal no los habría visto acechando en las sombras de mi pasillo, ni habría percibido el olor de su sudor ni oído los latidos de sus corazones. Suspiré cansado mientras miraba en la oscuridad a las figuras enmascaradas que me esperaban. Como era de esperar, llevaban túnicas carmesí y máscaras de toro, lo que confirmaba que eran los estúpidos sirvientes de una entidad malévola, de la que se habían convencido de que no era tan mala. «Hola», dije, y los vi tensarse, al darse cuenta de que los había visto escondidos en las sombras, y me quité tranquilamente el abrigo antes de remangarme y aflojarme la corbata. Luego, encendí las tenues luces de mi apartamento. Conté unos 5 hombres a mi alrededor. «Buen esfuerzo», dije claramente. «Ahora, si no os importa, hagamos esto como personas civilizadas, por favor. ¿A quién le gustaría empezar?» Hubo un silencio incómodo en el aire, antes de que consiguiera un voluntario. Un hombre desenfundó un hacha y corrió hacia mí, gritando a voz en grito. Probablemente podría haber acabado con él 500 años atrás, cuando aún era mortal y el vampirismo me había dado aún más ventaja. Cuando intentó lanzarme el hacha al cuello, se la arranqué de las manos y le golpeé en la cara con el extremo romo. No lo maté. Dios, no. Pero al menos le dejé una conmoción cerebral de 1000 demonios. Una vez derramada la primera sangre, los otros 4 vinieron a por mí a la vez, con las hachas desenvainadas. Solo hay un ser humano que me haya vencido y aunque ninguno de ellos estaba a su nivel, eran moderadamente fuertes. Su verdadera fuerza residía en su número. Golpeaban violenta y salvajemente, y era difícil esquivarlos. Conseguí derribar al primero que vino a por mí, esquivándolo, y golpeando su cabeza contra mi pared. El esfuerzo me dejó a merced de otro asaltante, que me clavó el hacha en el hombro y derramó la preciada sangre que antes había bebido del ara. Me di la vuelta, lo agarré por el cuello y aplasté su cuerpo contra otro de los hombres. El último de ellos también intentó atacarme por la espalda, pero esta vez estaba preparado. Atrapé su hacha antes de que pudiera tocar mi carne y estropear aún más mi camisa. Luego le di una patada que le hizo caer de culo y quedarse con el hacha. Uno de los hombres del suelo me sacó las piernas de debajo y caí al suelo con fuerza. Inmediatamente, uno de los enmascarados se subió encima de mí, y levantó su hacha para partirme el cráneo. No tuve más remedio que clavarle en la garganta a la que le había robado. Era un hombre menos. Vi que uno de sus amigos se levantaba, así que le arrojé el cadáver antes de ponerme en pie de un salto. Me llevé la mano al hombro, donde tenía clavada un hacha. Con un gruñido de dolor, me la arranqué justo cuando otro de los asaltantes se abalanzaba sobre mí y me hacía tambalear hasta el salón. En la penumbra de mi apartamento, la luz de la ventana era la que más iluminaba. El asaltante se abalanzó de nuevo sobre mí blandiendo su hacha, y por instinto, lo agarré y lo arrojé a un lado. No era mi intención arrojarlo por la ventana, pero atravesó el cristal y cayó en picado. 2 hombres caídos. Faltan 3. Los 3 asaltantes tenían sus hachas preparadas, y con mi propia arma robada en la mano, esperé a que vinieran hacia mí. No me decepcionaron. 2 de ellos vinieron a por mí a la vez, blandiendo simultáneamente sus armas en un intento desesperado de matarme. Retrocedí un paso. Uno de mis atacantes se había abierto y le clavé el hacha en las costillas. El segundo trató de golpearme en la cabeza, pero atrapé su hacha y arranqué la mía de su compañero, que pronto moriría.
Le asesté un golpe certero en la garganta, y de haber tenido un segundo más, le habría enterrado la hoja en el cuello. Sin embargo, su último socio fue lo bastante listo como para aprovechar mi distracción. Se lanzó sobre el hombre con el que estaba forcejeando y nos empujó a ambos hacia la ventana abierta. Al llegar al borde, perdí el equilibrio y antes de darme cuenta, tanto yo como el otro hombre estábamos cayendo. Nos estampamos contra el suelo. Mi cuerpo era lo bastante fuerte como para sobrevivir a la caída, aunque el impacto fue suficiente para que mi mundo se volviera negro. No pude estar inconsciente más de unos minutos. Me dolía todo el cuerpo. Estaba seguro de que me había roto algunos huesos, pero como resultado de mi vampirismo no permanecerían rotos mucho tiempo. Por encima de mí, podía ver la ventana rota de mi apartamento. Ningún mortal podría haber sobrevivido a aquella caída, y al hombre con el que había caído le había ido tan bien como era de esperar. Estaba bastante muerto, pero su sangre aún estaba fresca. Tuve tiempo de hincarle el diente en la garganta. Un trago me ayudaría a recuperarme, y la sangre recién muerta era mejor que nada. Cuando me harté, me levanté y me puse a salvo. Por lo que pude ver, nadie estaba de camino para confirmar mi muerte, pero no quise demorarme mucho. Sin duda la policía llegaría pronto y estar cerca de 4 cadáveres sería un desafortunado contratiempo que no podía permitirme. El cielo estaba oscuro. Necesitaba encontrar a Della y necesitaba hacerlo rápido. Cuando volví a su apartamento, ya era demasiado tarde. Encontré un puesto en un callejón enfrente de donde vivía, donde podía descansar sin que me vieran y luego observé y esperé. Esperaba pillarla saliendo. Pero la pillé volviendo. No había pasado más de 1 hora desde que llegué, cuando vi un sedán rojo que la dejaba en la puerta. El pelo de Della parecía más revuelto de lo normal. Incluso al otro lado de la calle, podía oler la sangre en ella. Había habido otra víctima. Estaba seguro. Se detuvo al salir del sedán y miró hacia el asiento del conductor. A través del ruido, pude oír una voz profunda que le hablaba. Prepárate. La divergencia llega mañana por la noche. La voz dijo. En el Hotel Wander, habitación 130. Estate preparada. Por supuesto, Joshua. Della dijo, lo espero con impaciencia. El sedán se alejó y ella se marchó corriendo a su apartamento. La observé en silencio mientras me apoyaba contra la pared del callejón. El Hotel Wander. Allí tendría lugar el ritual final. Sin duda Joshua, y su pequeño culto pensaban que yo estaba muerto. Eso era bueno. No me esperarían en el hotel, y tendría un día entero para curarme de mis heridas. Perfecto. No tardé mucho en encontrar el Hotel Wander, que era bastante respetable para los estándares de los hoteles baratos. Mientras esperaba, tuve tiempo de lavarme la sangre y curarme las heridas, así como de ponerme ropa limpia y en buen estado. Mi móvil se había estropeado al caer por la ventana. Tenía que llamar a Davis desde un teléfono público para ponerle al día. Efectivamente, había habido otro asesinato al otro lado de la ciudad. A una segunda víctima le habían extirpado el cerebro, tal y como Jody había predicho. Por favor, dime que estás al tanto de esto, Mars. Dijo Davis. Lo estoy. Le contesté, imagino que ya te habrás enterado de lo que pasó en mi apartamento. Nuestros amigos de la secta intentaron matarme anoche y debo admitir que hicieron un esfuerzo admirable. Eso vi. Dijo. Te hice un favor y llamé a tu gente. Se están encargando de la limpieza. Muy agradecido, detective. Me esconderé en el Hotel Wander. Creo que aquí es donde atacarán, esta noche. Asegúrate de tener hombres cerca en espera, pero manténlos ocultos. Voy a tratar de manejar esto yo mismo primero. ¿Estás seguro? Sí. Me gustaría mucho conocer al hombre que intentó matarme anoche. Sus socios hicieron un desastre en mi casa, y arruinaron una camisa cara. Me gustaría una compensación. Davis trató de ocultar su risa. Sí. Muy bien, yo y mis hombres estaremos a la espera. Esperemos que tengas razón sobre el hotel. Yo sabía que la tendría.
El Hotel Wander tenía un pequeño y encantador restaurante italiano, con pretensiones de elegancia y el sencillo atractivo de una cuchara grasienta. Una mezcla extraña que, sin embargo, disfruté. Aún mejor era el hecho de que su restaurante me ofrecía un lugar discreto, donde podía vigilar el aparcamiento en busca de alguien interesante. El sedán rojo llegó cuando el sol empezaba a ponerse. Vi bajar a 4 hombres. Solo uno de ellos era interesante. Era alto, corpulento y vestía un traje negro con un sombrero de fieltro cubriéndole la cabeza. Mi instinto me decía que se trataba de Joshua. La forma de su cuerpo le confería una inhumanidad que quizá a algunos se les escapara, pero a mí no. No podía decir lo que era, pero podía hacer una conjetura. Después, un todoterreno dejó a una mujer en el aparcamiento. Era joven, de unos 20 años quizá, y ya parecía haber vivido una vida dura. El vestido azul bebé que llevaba, ceñido al cuerpo y que dejaba ver sus piernas, así como la forma en que miraba ansiosamente a su alrededor, mientras se detenía a fumar antes de entrar en el vestíbulo, me dijeron que era la futura víctima. Ahora, la única pieza que faltaba era de ella y no me hizo esperar mucho. Llegó mientras la chica seguía fumando, y las vi pararse a hablar antes de entrar juntas en el vestíbulo. La forma en que estaban tan cerca la una de la otra, me dijo que la chica pensaba que de ella era su cliente. Era hora de irse. Había pagado mi cuenta de antemano, y me marché en silencio, siguiéndolas al vestíbulo y a la habitación 130. Al llegar al pasillo ya estaban dentro, y al acercarme a la puerta, ya podía oír los débiles sonidos de un forcejeo en el interior. El tiempo apremiaba. Empecé a correr para acortar distancias. La puerta estaba cerrada, pero eso no supuso un gran problema para mí. Con una potente patada, la abrí de golpe, y me encontré con una visión que me produjo un escalofrío como hacía mucho tiempo que no sentía. La prostituta estaba sujeta a la cama por 3 cultistas de rostro pétreo, cada uno de ellos con una cabeza de toro ceremonial. Deya estaba de pie sobre ella, con una daga ornamentada que parecía un cuerno en la mano, y cerca del fondo de la habitación estaba Joshua. Sin su sombrero, podía ver exactamente lo que era. Aunque su rostro bruto era bastante humano, los cuernos limados que sobresalían de su cráneo, me confirmaron que al menos era en parte minotauro. A sus pies había una nevera que apestaba a carne humana. En cuanto entré, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y me miraron. Excepto la prostituta. Seguía gritando aterrorizada. «Hacedla callar», gruñó Joshua, y uno de los sectarios le tapó la boca con la mano. Sus ojos se clavaron fríamente en mí, mientras permanecía protector ante su pequeña secta. «No detendrás la divergencia, burdo simplón», dijo. «Bajo la guía de Yubuz, superaremos a la manada y creceremos más allá de ellos». «¿Y qué harás exactamente con ese poder?», pregunté. Mis ojos se desviaron hacia Deya. «Matar a inocentes, ¿vale lo que Yubuz te ha prometido?». «¿Cómo que inocente?», preguntó Joshua. Sus dientes rechinaron de rabia. «¿En qué contexto es inocente la humanidad? Tú. Huelo el hedor putrefacto de la sangre muerta en ti, vampiro. Sobre todo tú, deberías saber el sufrimiento que la humanidad nos ha inducido. Cazados, odiados y etiquetados como monstruos. Al menos tu especie podría merecer tal etiqueta, pero la mía no. Cazados como trofeos, nuestro número se redujo hasta que solo quedamos unos pocos. Mi objetivo es restaurar la gloria del Minotauro y con mis fieles haremos que los cazadores sean cazados». «Harás que te maten a ti y a tus amigos», dije, suponiendo que no acabes con el mundo invocando a Yubuz. «Joshua, te estoy dando una oportunidad. No lo hagas. No desperdicies tu humanidad». Detrás de Joshua, vi que los ojos de Deya se ablandaban. Su agarre de la daga se aflojó. «La humanidad». Joshua se burló. «¿Y qué tendrían que ofrecerme los de tu especie? Sé lo que eres, vampiro. La Oficina Internacional de Relaciones FA», dijo el nombre con tanto desprecio. «Cobardes que intentan evitar la extinción mediante la política. Condenados a un fracaso inevitable. No hay cooperación con la humanidad. No hay alianza posible. No hay futuro compartido. Solo hay cazador y presa.
Yo elijo ser cazador y tú no eres más que una presa. Mata a la chica, mi fiel. Mataré a este parásito como es debido. Mientras hablaba, Joshua se encogió de hombros. Estaba decidido. Buscaba pelea, pero antes de que pudiera moverse, Deya habló. Joshua, espera, ¿y si tiene razón? Hizo una pausa y la miró fijamente. Sabemos exactamente lo que ocurrirá cuando completemos el ritual. Ya hemos estado precipitando las cosas. Tal vez deberíamos ¿parar ahora? Joshua preguntó. Ahora que estamos en la cúspide de la divergencia. Tú mismo lo dijiste, Yuguz no ha sido contactado desde tiempos antiguos. No sabemos si... Antes de que pudiera decir otra palabra, Joshua estaba encima de ella. Su carnoso puño se cerró alrededor de su garganta. Le arrancó el cuchillo con cuernos de las manos. Débil. Tan cerca de la divergencia y solo ahora revelas tu cobardía. Alcanzaremos la divinidad, muchacha, y si no eres lo suficientemente fuerte para hacer lo que debe hacerse, entonces morirás con el resto. Antes de que pudiera detenerle, Joshua le clavó el cuchillo en el corazón. Arrojó el cuerpo de Deya a un lado como si no fuera nada, en el instante anterior a que yo me abalanzara sobre él. Por el rabillo del ojo, vi a sus secuaces dispersarse. No sabría decir si se habían puesto del lado de Deya o si tenían demasiado miedo como para intervenir. Entretanto corrían, la prostituta se arrojó de la cama y corrió hacia la puerta abierta. Desapareció antes de que nadie pudiera detenerla. No, gritó Joshua. Sus ojos se clavaron en mí, ardiendo de rabia, mientras intentaba clavarme la daga en la garganta, pero yo le agarré por la muñeca. Por un momento, vi un destello de pánico en sus ojos antes de lanzarme a por su garganta. Mis dientes atravesaron su carne, mientras su sangre llenaba mi boca. Joshua intentó gritar y empujarme. En términos de fuerza bruta, él era más poderoso que yo. Pero fui yo quien le clavó los dientes en el cuello y cuando me tiró, me llevé un buen trozo de carne conmigo. La sangre se derramó por la frente de Joshua mientras se agarraba a la herida fresca. Ni siquiera su enorme mano fue suficiente para detener la hemorragia. Me lamí los labios. Su sangre era sabrosa, rica y deliciosa, e incluso sin eso, habría vuelto a por él de todos modos. Joshua me atacó con la daga. Se la arranqué de las manos y la arrojé a un lado, antes de volver a morderle la garganta. Sus forcejeos fueron más débiles esta vez, y no tardaron en cesar por completo. Jody tenía razón. Los minotauros eran deliciosos. Con Joshua muerto, me aparté de su cadáver, jadeando pesadamente. A mi lado, oía jadeos y respiraciones entrecortadas que me conmovieron. Deya yacía en un montón arrugado, en un charco creciente de su propia sangre, a unos metros de distancia. Tenía los ojos fijos en mí, muy abiertos y asustados. Estaba mirando a la muerte, y yo sabía que no duraría mucho más. Abrió la boca para hablar, y me pareció oír apenas una palabra. Mi nombre. Robert. Me arrodillé a su lado y le cogí suavemente la mano. Nuestros ojos se encontraron, y supe que no podía verla morir. No así. Ella era imperfecta y tonta, sí. Pero podía perdonar eso. Lo que estaba a punto de hacer era casi seguro un error, pero en ese momento, no me importaba. Era un error que cometería con gusto. Davis y sus hombres atraparon a los sectarios cuando intentaban huir del hotel, junto con la prostituta. Me han dicho que, a pesar del trauma, la chica se pondrá bien. Mis jefes tuvieron la amabilidad de pagar las reparaciones de mi apartamento, y desde entonces, mi vida ha vuelto a la normalidad. En su mayor parte. Los vampiros novatos pueden ser un poco difíciles. Hay mucho que enseñar, pero Deya se está adaptando bien. No estoy seguro de que me haya perdonado por haberla dejado hace 5 años, pero ahora tengo una eternidad para compensarla. Y por primera vez, estoy deseando que llegue esa eternidad. El romance es algo que nunca me ha funcionado, pero ahora me siento inclinado a intentarlo de nuevo.